Esto no lo podemos dejar pasar, porque usted decía, más allá de la impunidad, de la desfachatez con la que están actuando los delincuentes en nuestro país, el tema es que ya venir disfrazado, venir como con chaleco antibala, o sea, van dispuestos a todo. Bueno, esta es la crónica de una tragedia anunciada en el pueblo chileno. Nosotros, que tenemos un poco más de 40 años, crecimos en un país donde le teníamos miedo al cocotero. Sí. Yo siempre cuento que en Los Copigos, en la Florida donde yo vivía, el que le teníamos miedo era el cacaseca, que andaba con una cortapluma y robaba las gargantillas, que era como lo más que te podían robar. Eso hoy día es ridículo. O que andaban con armas hechizas. Sí, hoy día los tipos portan una M16, una AK-47, chaleco antibala que le compiten a las policías, con policías que tienen un calibre más bajo en sus armas respecto de las bandas de narcotraficantes o asaltantes. Pero yo lo pensaba en el auto. La pregunta es, yo sé que ustedes no lo pueden contar, pero preguntarlo en la casa. ¿Alguien cree que en Chile el sistema procesal penal funciona? ¿Qué es lo que busca el sistema procesal penal? Ciertamente garantizar los derechos de la persona detenida, pero por sobre todo garantizar los derechos de las víctimas. ¿Y por qué está fallando? Primero porque tiene una concepción del principio que tiene toda la vista puesta encima de la persona detenida. Entonces esa persona detenida pasa frente a un juez de garantía. Lo primero es asegurarnos de que no lo torturen, de que el procedimiento se haya cumplido. A mí me parece que está bien. O sea, es lo mínimo, ¿no? Pero ¿dónde está el juez que defiende a la víctima? Del que dio origen al procedimiento. ¿Sí? ¿Por qué existen estos hechos? Porque hay una víctima. En el caso del banco, que hay un atentado contra la propiedad, pero lo que vemos, los portonazos, los homicidios, ¿quién defiende a las personas? El sistema procesal gira para garantizar que el delincuente tenga sus derechos respetados. Bien parece. Pero ¿y la víctima? ¿Dónde está? Porque hoy día tenemos un fiscal, un juez de garantía que primero se encarga de decir, señor, ¿se cumplió con los reglamentos para la detención? ¿Fue torturado o no fue torturado? ¿Se me presentaron las pruebas? ¿No se me presentaron las pruebas? Garantías. Luego tenemos un Ministerio Público que le dirige, en el caso del procesal penal, un fiscal que va a estar a cargo de perseguir al delincuente, pero no acoger a la víctima, no tiene ninguna obligación. De hecho, los fiscales en Chile eligen las causas que van a tomar. Dicen, no, esta tiene posibilidad hacia el futuro o no la va a tener. En Estados Unidos igual, pero hay una pequeña diferencia. ¿Cuál? En Estados Unidos la gente elige a los fiscales. Por tanto, el fiscal que no hace bien su pega se queda cesante en la próxima elección. En Chile, el incentivo para el fiscal es ganarse el bono por causa terminada y cerrada, aunque sea aún con un sobreseimiento donde no hay culpable. Sí, pero también tenemos un déficit de fiscales. Nosotros lo hemos conversado con el presidente de la Asociación de Fiscales. Hay un déficit, considerable. Son más de 700 los que faltan. El del DESDE, ¿ah? Pero Ángeles, ¿sabes lo que pasa? Para poder arribar a una conclusión que nos permita salir con una solución y que la gente entienda en su casa, primero pongámonos de acuerdo o encontrar en qué estamos de acuerdo. ¿El sistema funciona o no funciona? Los números no mienten. 9 de cada 10 causas en Chile terminan en 0, en sobreseimiento. Ya, pero también hay que considerar, yo no tengo que ser abogada del diablo, alcalde, permítame contrastar un poco acá, pero tampoco nos hemos preocupado de la infancia, tampoco nos hemos preocupado de la gente que se sale del sistema educacional, no nos hemos preocupado entonces tampoco de las redes, porque nuestra máxima preocupación era que una población tuviera luz y una placita. Te contesto al tiro. A todo lo que me has dicho, el Estado ha fallado, pero yo voy a ser, tú eres el abogado del diablo y voy a tratar de ser el abogado de las víctimas. Yo te invito, dime sí o no. ¿Funciona o no funciona el sistema? Que no funciona Sename, que hay un problema en la educación, que hay una brecha de desigualdad, todo eso es verdad. Pero el sistema procesal penal que busca atacar y perseguir a los delincuentes, ¿funciona o no funciona en Chile? ¿Funciona o no? Alcalde, le respondo con una pregunta. Es que esa es la pregunta que tenemos que resolver para poder avanzar en soluciones. ¿Cuál es la sensación que usted capta por este asalto frustrado y otros hechos delictuales como portonazo en Cerrona en la comunidad? ¿Cómo les afecta? Primero, en una desmoralización completa. Ya nos acostumbramos a rodearnos de rejas, cámaras. Si hay algo regresivo en Chile es la seguridad. Por dos razones, Emilio. Porque las personas más humildes no tienen los recursos para cambiarse de barrio cuando el barrio se pone peligroso. Tampoco tienen condiciones para tener un guardia armado en la puerta de su casa como los condominios CART de Santiago. Y cuando son atacados por los delincuentes, no tienen los recursos para poder contratar a un abogado que los defienda en estrado. Por eso es tan importante la mirada de víctima. Un sistema procesal que está pendiente de los derechos del delincuente, pero no de la víctima. Mira, los minutos de televisión son súper valiosos, pero deja ponerte un solo caso. Tú lo debes haber escuchado. La familia Álvarez. Una pastelería en Santa Amalia con Avenida La Florida. Salieron a ver el robo de su auto, los dos niños de la casa, los dos jóvenes de la casa. El delincuente los mató delante de los padres. ¿Cuál es el valor de la vida humana para el sistema procesal penal? Hoy día es cero. Terrible, alcalde, si te llegan a pillar, Emilio, si el sistema llegara a funcionar, detienen al delincuente, lo ponen en el estrado
se va a encontrar con una discusión entre el abogado defensor del delincuente y el fiscal, en donde al final vamos a terminar con una condena que debió haber sido 10 años, terminan en 2 años, 3 años, porque no hay pruebas. Pero lo más importante, pero Ángel, es que esto es súper relevante, sé que el tiempo es valioso en televisión. Dios no lo quiera, te toca a ti ser víctima y pierdes un ser querido. Y tú dices, pero que no es justo que mi ser querido sea objeto de una negociación entre la fiscalía y el abogado de la defensa. Yo me quiero oponer. Usted no puede oponerse si no tiene abogado. Por tanto, también es caro. Sí, pues el que no tiene plata, yo no entiendo eso, el que no tiene plata en este sistema procesal, come, calla y muere eventualmente. Entonces, por eso te digo, la primera pregunta es, ¿funciona o no funciona? Ya, pero es que espérese, es que vamos por etapas de esta cuestión, porque yo entiendo, si uno no puede no empatizar, no entender o no dimensionar el problema, si estamos claros con eso, pero para ir entendiendo también cuáles son las eventuales soluciones que se pueden registrar. ¿Por qué se lo pregunto? Porque hablábamos de la base, ¿no? Pero después, cuando usted dice el sistema falla, ¿no será que tampoco nos hemos preocupado de las leyes? ¿Qué pasa con el crimen organizado? ¿Qué tan actualizada está nuestra legislación? Porque no es solo los fiscales, no es solo los defensores. Tengo algunas opiniones que darte y algunas ideas que compartir con este programa. Pero para poder avanzar al estado siguiente, tenemos que estar de acuerdo. ¿Esta cuestión no está funcionando? No está funcionando. Porque esa es la convicción moral. Porque si hay que hacerle correcciones, porque no mira la verdad, tal vez no es tan malo. El sistema es pésimo. 9 de cada 10 causas terminan en nada. ¿Y por qué tiene que ser tan enfático? Porque lo que va a ocurrir tarde o temprano en Chile es que la gente se va a defender por su cuenta, o bien los que tienen plata van a disponer con cuerpos policiales propios que les garanticen sus derechos. Y ese es el fin de un Estado de Derecho. Con respecto al crimen organizado, ¿usted cree que ya se instaló en Chile, que esto forma parte del hecho de que se haya de alguna forma desbocado la delincuencia? Totalmente. O sea, lo ha dicho el Ministerio Público. Lo ha dicho que hay 2 o 3 bandas de primer nivel internacional operando en el norte de Chile. Tenemos un aumento que en el último trimestre más que se duplicó la cantidad de inmigrantes ilegales que están entrando por nuestra frontera. Yo personalmente creo que la inmigración es una bendición para los países. El país más importante del mundo es Estados Unidos, que se construyó en base a la inmigración. Pero se tiene que hacer bien. Y no permitir que estas bandas han descubierto un mercado muy atractivo como el chileno, por 2 razones. Me lo decía un fiscal el otro día. Después de la legalización de la marihuana en California, hoy día comprar marihuana en Estados Unidos es muy fácil y muy barato. ¿Dónde se están dirigiendo todos los vendedores de los grandes traficantes de marihuana colombiana? A Chile, porque el país con el ingreso per cápita, bueno, hasta hace un par de meses, el más alto de América Latina. Vienen en directo para acá porque en Estados Unidos está legalizado. Entonces hoy día vender marihuana en Chile, el margen de utilidad es elevadísimo. Entonces tenemos hoy día bandas de narcotraficantes que tienen un muy buen negocio, tienen el respaldo militar de redes de protección a nivel continental, con inteligencia que compite con las Fuerzas Armadas de sus países, y nos pilla en un momento en donde el Estado tiene dudas de cómo enfrentar esto. Con una policía porque llegamos tarde, pues si siempre cuando uno llega tarde no solamente tiene que hemos vivido un proceso los últimos 2 años en que una parte del país le decía a carabineros yuta, que decía que los carabineros violaban gente en los retenes. Cuando se desprestigia a ese nivel, más allá de que hay que investigar todas las denuncias, a la fuerza pública que nos representa a todos, no te sorprenda que estos carabineros empiezan a ser debilitados y el delincuente tiene conciencia que el carabinero que antes era respetado, hoy día está debilitado. Entonces, ese ambiente ha generado que hoy día el delincuente sabe perfectamente que la policía no tiene entrenamiento, que tiene su parque vehicular fuera de servicio, y las armas que manejan no están en condiciones de enfrentar a este nuevo delincuente. Alcalde, de acuerdo a la realidad que vive usted en su comuna, de lo que usted conoce en su comuna o eventualmente de comunas aledañas también, estas bandas de crimen organizado, ¿son bandas chilenas que copiaron modelos extranjeros? ¿Son bandas realmente internacionales que están apostadas en nuestro país? No le pregunto por el Tren de Aragua porque ya lo sabemos, ¿no? Sino que este tipo de actos delictuales. O por ejemplo el asalto a un camión blindado en la Florida. En la Florida, tienes toda la razón. Que fue hace ¿cuántos meses? Sin duda tienen un gran insumo en componente extranjero. La primera oleada fue colombiana, hoy día es venezolana. Eso es la información dura. El narcotráfico hoy día lo manejan bandas fundamentalmente venezolanas. Pero desafortunadamente, como este es un negocio muy industrializado, el del delito... ¿Por qué afecta a la Florida particularmente con hechos simbólicos fuertes? Para terminar la primera pregunta. Hay un componente inmigrante, sí, pero evidentemente el saber hacer, el know-how del delito, se empieza a irradiar también a las bandas nacionales. Entonces también tuvimos el Macaco hace poco tiempo atrás, que es chileno.
pero tiene la sofisticación de las bandas internacionales porque empiezan a compartir este estilo de función. Respecto de la Florida en particular es muy atractivo, ¿por qué? Porque somos la comuna de la clase media, es el Chile nuevo, que surgió a punta pura deuda, con autos buenos, pero donde la víctima del portonazo. Nosotros somos las víctimas más golpeadas de portonazo en Santiago. ¿Por qué? Porque vemos autos buenos que la gente está pagando con mucho sacrificio, pero no tenemos los recursos para cuidarlo como las comunas del sector oriente, porque somos una comuna de mucho más esfuerzo. Entonces los delincuentes también toman nota de eso. Pero añadiendo algo, una medida concreta. ¿Cuánto nos hemos demorado para darnos cuenta que utilizar menores en bandas de narcotraficantes que los definen como soldados, niños que deberían estar en el colegio, Sí, pues. y que son extraídos del sistema escolar con incentivos terribles, les entregan droga, los corrompen con consumo o derechamente con mucho dinero? Sí. ¿Cómo es posible que se discuta siquiera que el que utiliza a un menor de edad no debería salir nunca libre? Punto, corta. ¿Cómo Sí. no se discute de que nadie se haga cargo de que ese niño vuelva a ser reinsertado escolarmente? Si tenemos hoy día 190.000 niños aproximadamente fuera del Solo un sistema matiz escolar. en eso para una llamada de esperanza a la gente, porque a mí me toca estar al otro lado muchas veces. Cuando escuchan hablar en estos debates los ciudadanos, es tanta la discusión que al final es suma cero. Entonces te dicen, no, porque el problema es la desigualdad, el problema es la educación, el problema es la pobreza. Todo eso es verdad, en parte. Solo un dato con el cual yo me revelo siempre. En la infinita mayoría de la gente humilde en Chile, la infinita, cuando hablo infinita, 99,9 Como periodos, 9%, sí. es gente humilde que nunca ha sido delincuente y no lo va a hacer nunca. Es una cachetada a la dignidad de las personas Es una siquiera falta de respeto. asimilarlo. Y quiero decirte, ¿quiénes son las primeras víctimas de los delincuentes? Ellos. Las personas más vulnerables. Entonces, la mirada de esperanza se hace a la ciudadanía que hoy día baja los brazos porque dice, no hay salida. Que uno se cansa. Lo primero es decir, el sistema no funciona, tenemos que reemplazarlo por otro. Segundo, medidas concretas para, antes de la comisión del delito, fortalecer a los carabineros. No podemos seguir considerando que golpear a un carabinero, desde quitarle la gorra, escupirlo o matarlo, como nos hemos acostumbrado en el último tiempo, no tenga la condena social transversal, porque cuando se dispara contra un carabinero se dispara contra todo Chile. Que usted no dice solo la condena penal, sino también la condena social. La condena social. Sí. Y la penal también es importante. O sea, no puede tener ninguna atenuante el que atenta contra un oficial de la policía, porque ese nos representa todo. Y una vez que es detenido, si que llega a haber una detención, tiene que haber revisiones profundas de las leyes. Mira lo que te voy a decir. No se trata de inventar nuevas leyes, sino que se cumplan las que hoy día tenemos. Si el delito de homicidio es penado con 10 años, tiene que ser 10 Que años. tiene que partir de 10 años. Y no con la larga lista de atenuantes que al final dicen, no, es que yo colaboré con la investigación un grado menos. Ya. No tengo reprochable, tengo reprochable 2 grados menos. Y al final tenemos con gente con 2 o 3 homicidios en el cuerpo circulando libremente. Alcalde, Emilio le preguntaba adelante cuando estábamos conversando vía telefónica originalmente, precisamente por las vías de escape, ¿no? Acá teníamos Vicuña Maquena, que después podía agarrar Vespucio, cualquier Américo otra Vespucio, arteria y ser muy fácil la escapatoria. Se está trabajando lento para usted probablemente, ¿no? Con las autopistas para que implementen la tecnología que se necesita. Y usted nos venía a contar precisamente de un operativo que se realizó aleatoriamente en una de las autopistas. Queremos revisar esas imágenes, queremos revisar esa nota que preparó nuestro compañero Cristian Acuña, porque hay varias cosas con las que nos vamos a sorprender. Insólito, por decirlo menos. Presta atención. Ya son cada vez más comunes. No es novedad que las encerronas han experimentado un explosivo aumento en el último tiempo en las calles y autopistas de Santiago. Tampoco es desconocido el modo de actuar de las bandas dedicadas a este delito, que muchas veces se movilizan en automóviles sin patente. Se conocen las rutas de escape de estos ladrones, las mismas autopistas en que muchas veces atacan. Hoy día los portonazos, los robos de vehículos, los grandes robos violentos funcionan a cualquier hora del día. Pero sabemos que lo que usan permanentemente son las autopistas para evacuar rápidamente, para escapar rápidamente. Es en esas vías de alta velocidad donde el municipio de La Florida y carabineros de la comuna pusieron atención lanzando un plan de combate a estas organizaciones criminales. A partir de ahora se realizarán controles vehiculares aleatorios y sorpresivos en dichas rutas. Hoy día, Carabineros de la Florida, con apoyo municipal, va a intervenir la principal autopista de esta comuna para empezar a controlar aleatoriamente el tránsito. ¿Qué significa esto? Que en algunas horas, que obviamente no vamos a revelar,
vamos a entrar en la autopista concesionada y se va a empezar a hacer un control aleatorio a cada circulante o auto que circula por esta autopista. El tránsito será controlado por carabineros y los funcionarios municipales ayudarán en el control de documentos. Y podemos hacer una intervención de esta magnitud que nos permita justamente detectar no al infractor de la ley de tránsito, no el sujeto, la ciudadana que anda sin su cinturón de seguridad, que también es importante fiscalizar. Pero el día que nos interesa justamente poder detectar los vehículos que circulan libremente con encargo vigente por robo, los que circulan sin patente, los que mantienen vilos polarizados fuera de la norma, porque en definitiva, y así está demostrado, son los autos que se utilizan para posterior cometer delitos violentos contra las personas. El alcalde de La Florida invitó al gobierno y a otras comunas a sumarse a este plan antirrobos. Apenas una hora de lanzado el procedimiento de fiscalización, fueron detenidas 6 personas, una de ellas por ocultar su patente. Tiene que llegar a ser cierto para los delincuentes que las autopistas concesionadas, que los ciudadanos pagan con tanto sacrificio, no pueden ser los ríos donde ellos se esconden, que pueden ser estas zonas liberadas para el delito, que basta con sacar la patente, un vidrio polarizado y desaparecieron en la mitad de la autopista. Ocultar la patente no es una falta, sino un delito que es sancionado en el Código Penal. Pese a esto, son muchos los automovilistas que realizan esta acción, no solo delincuentes, conductores inescrupulosos que de esta manera intentan eludir el pago de TAG. Este vehículo blanco es sorprendido por una patrulla de carabineros circulando con su patente tapada. Intenta escapar, pero la policía lo logra detener. Este sofisticado sistema el cual mantenía este vehículo lo utilizaba con la finalidad de ocultar las placas delanteras y traseras del vehículo. El sistema consta de un control remoto que tras accionar un botón permite al conductor ocultar la patente cuando lo deseara, tal como lo demuestra el funcionario policial. Desconociendo cuál sería la finalidad en este sentido, podemos hablar de que la mayoría de estos vehículos que transitan sin sus placas patentes pueden estar tendientemente cometiendo lo que es un delito de robo con violencia e intimidación. Este otro vehículo azul también lleva su patente oculta, por lo que Carabineros procede a su detención. ¿A qué pena se arriesga? Arriesga una pena de 541 días a 5 años de presidio menor en su grado máximo, a la suspensión de la licencia de conducir y a una multa que asciende de 50 hasta 100 unidades tributarias mensuales. La llegada de la pandemia trajo consigo una novedosa forma de ocultar la patente, tan simple como con una mascarilla. Hay un auto ahí con una patente con mascarilla para eludir el TAC. Y no es el único vehículo descubierto usando este método. Allá, otro auto más. Es para descubrir a quienes circulan sin patentes u ocultando las mismas que el municipio de La Florida y carabineros de la comuna comenzarán a fiscalizar las principales calles del sector para sacar de circulación a infractores y delincuentes dedicados al robo con intimidación. Oye, Alcalde, me parece una excelente, buena iniciativa, porque justamente ahí uno ve la experiencia cotidiana y los testimonios de todas las personas son justamente de que detrás de esos autos que circulan sin patente o con patentes adulteradas hay habitualmente gente que está vinculada al mundo delictual. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes? Porque veíamos ahí imágenes de vehículos de alta gama, caros, que estaban o no tenían patente o tenían patentes adulteradas. carísimo, Emilio, carísimo. Bueno, agradecerle a la Dirección de Seguridad Ciudadana, a lo que nuestros vecinos llaman Paz Ciudadana, que fueron los creadores de esta idea, que la verdad tiene que ver con el sentido común. Nada de lo que yo te he dicho antes, Emilio, claramente no es un invento tan original, es constatar la realidad. El sistema no está funcionando. Estamos perdiendo de cada 10 partidos contra los delincuentes, 9 terminan con una derrota para las víctimas. Y en el caso de la autopista es parte de eso, Ángeles. Para el chileno común, ¿le cuesta o no le cuesta pagar la autopista? Sí. Brutal. Sí, sí. Ve que hay un taco y le sale más caro todavía circular una pista congestionada. Las empresas ganan legítimamente una tremenda utilidad año a año. Para el ciudadano que tiene que gastar 100, 150 lucas todos los meses para ir a trabajar en ese auto,
es una paradoja que los delincuentes que le quitan el auto utilicen la misma autopista para arrancar. ¿Por qué? Porque nadie se ha preocupado de tener lectores de patente en la autopista. Porque se hizo una concesión que permitió modernizar la ciudad de Santiago, pero que dejó de prestarle atención a los clientes de la autopista y a las víctimas de Ya, pero delincuentes. espérese, pero sí tienen lectores de patente, porque cuando uno pasa con el tag, te saca la fotografía y la fotografía sale clarita a la Pero no patente. está conectado el servicio de encargo de búsqueda de carabineros que te permitiría, los que han tenido la suerte de transitar en la autopista en Estados Unidos, cuando se produce un incidente con un auto, un robo por ejemplo, se empiezan a iluminar todas las pantallas donde sale el precio de la autopista, patente tanto, en fuga. Acá no se ha hecho nada de eso. Creo que la Claro, pero autopista, la tecnología está. la autopista tiene que hacer un proceso. De hecho, hay algunas comunas que tienen tecnología para detectar cuando ingresan a su jurisdicción Sí. vehículos que están denunciados por robo. El problema de la autopista en particular, para ponerle un ejemplo, son como los ríos que llevan al mar, siguiendo a Jorge Manrique. Los delincuentes atacan dentro de la comuna y buscan escapar hacia otra comuna para guardar lo que ellos llaman hacer dormir los autos robados. ¿Y cómo lo hacen? Atacan, por poner la Florida, supongamos que hacen un asalto en Vitacura. Se meten a Costanera Norte o a Vespucio y los van a dejar a Huechuraba, a Peñalolén o a la Florida o a la Granja. Y los vuelven a sacar en otro horario con las patentes ya cambiadas. Sí. Pero además hay un escándalo en todo esto. No solamente la brutal contradicción que para las personas comunes y corrientes pagar la autopista cuesta tan caro y a veces tan absurdo porque pagan más caro cuando hay tacos. Y el delincuente abusa de eso, anda sin patente. Nosotros en menos de una hora, teníamos 18 vehículos sin patente o con patente autorada. No, pero es mucho 10. Habían ¿Y algunos... quiénes eran los conductores? ¿Estaban vinculados a delitos? ¿Solamente querían o ocultar la solamente- patente para no pagar el claro. TAC? Había de todo un poco. La mala cultura del chileno, echa la ley, echa la trampa. Algunos se pasaban de vivo, le habían puesto un calcetín a la patente, otros le habían puesto una curva más al 8 para que pareciera otra cifra, pero claramente también aparecieron en órdenes de encargo, gente que estaba con situaciones pendientes con la ley, habían autos robados, porque evidentemente es una tierra de nadie. ¿Qué hay que hacer acá? Alcalde, pero ¿cómo se entiende que, por ejemplo, habían autos de 50, 60 millones de pesos y que tapen la patente? ¿Quiénes estaban detrás al volante de esos vehículos? Bueno, quiero Porque contar- no se puede entender que es por no pagar el TAC. No, claramente tiene que ver con el negocio ilegal de la droga. Mira, incluso más que eso, Emilio. Hoy día un narcotraficante que manejan decenas de miles de millones en utilidades todos los años, van y compran con maletas en efectivo autos de alta gama en Nadie el pregunta sector nada. oriente. Cualquiera de ustedes, si mañana recibe la herencia de tu abuela y te depositan más de 5 o 10 millones de pesos en tu cuenta, te va a llamar la unidad de análisis financiero, porque va a decir: Ángeles, señora Ángeles, ¿por qué usted tiene este depósito? Entonces, mire, acá está Claro, la tiene herencia. que acreditarlo. En cambio, estos gallos llegan con 70, 80 millones de pesos a comprar autos de lujo, nadie les pregunta nada, circulan por la calle. Esa es una. ¿Dónde está la unidad de análisis financiero? ¿Dónde está la inteligencia del Estado que persigue a los ciudadanos comunes y corrientes bajo la sospecha? Y a estos tipos que andan descarnadamente por la autopista con autos de 80 lucas, de 80 palos, no le hacen nada. Segundo, funerales narcos. Inexplicable. Sí. Ya, pero espérese, alcalde, que queremos seguir profundizando en eso. Pero hay que muchas preguntas con respecto a este operativo. ¿Por qué hizo uno nomás? ¿Por qué no hace otros? O eventualmente hay gente que ya está preguntando a través del WhatsApp, por cierto, el más 569-5148-1313. ¿Y por qué Rechupaya lo tienen que hacer los municipios? Lo ha hecho Las Condes, Providencia, usted, La Florida, Ñuñoa. ¿Y por qué no lo hace Carabinero? ¿Y qué tan gratis me lleva eventualmente entonces circular así a destajo por cualquier autopista o cualquier calle de la región metropolitana? Conversamos todo eso y más con el alcalde, con Emilio y con usted, por cierto, después de esta pausa. Hoy día los portonazos, los robos de vehículos, los grandes robos violentos funcionan a cualquier hora del día. Poder detectar los vehículos que circulan libremente con encargo vigente por robo, los que circulan sin patente, los que mantienen vidrios polarizados, fuera la norma. Claramente a nosotros nos corresponde colaborar como municipalidad porque nuestro deber es cuidar a nuestros ciudadanos. Sí. Ahora, hay un elemento de desigualdad importante porque las comunas más ricas tienen más recursos, y estoy diciendo una perogrullada, las comunas más humildes no tienen recursos para poder tener seguridad ciudadana. La Florida gasta alrededor de 2.000 millones de pesos solo en seguridad ciudadana. Plata que queríamos gastar en muchas otras cosas y que tenemos que hoy día destinar para tratar de acompañar a nuestros vecinos en el drama del delito del día a día. Dicho eso,
la principal responsabilidad son dos. A ver. Una, el Ministerio Público, que hace la persecución penal y que debería tener un sistema que lo acompañe, en donde los delincuentes supieran que en Chile se paga. Pero no, como no se paga, esto es como la fiebre del oro. Dicen, oye, acá hay oro. Se llenó de gallos buscando oro en California. Hoy día tenemos, en Chile el delito no paga. Se llenó de inmigrantes y de chilenos que descubrieron que era un estupendo negocio. Si te pagan 500 lucas por robarte un jeep y la posibilidad que te pillen es cercana a cero, en un día trabajaste lo que gana un trabajador sacándose la mugre 30 días. Alcalde, ¿y ahí no se deberían utilizar otros métodos de investigación parecidos a lo que se ubican, por ejemplo, a los narcotraficantes con interceptaciones telefónicas de ese tipo? Porque uno comprende claramente que detrás de esto no hay pequeñas bandas, sino organizaciones, y hay un poder comprador. Hay dos cosas ahí, Emilio. Primero, el sistema procesal chileno tiene los estándares de procesamiento de país desarrollado, pero le entrega a las policías mecanismos de investigación del tercer mundo. O sea, Santiago tiene una brigada de robos, una. Adivina dónde está, en el sector oriente. Entonces deberían haber 6, 7, 10. En lo que nosotros vemos en las películas, CSI con gran tecnología, claro, pero es de este porte en Chile. Entonces las pruebas que hoy día se le entregan a los jueces son de muy mala calidad y muy escasas. Entonces del otro lado del mesón tienes al delincuente asesorado por un abogado que pagamos todos los chilenos a través de un defensor público, que su única tarea es echar abajo las pruebas que son de mala calidad, con poca tecnología, con pocas medidas intrusivas. A propósito de lo que nos quedamos hace un minuto. Alcalde, es que lo que uno siente es que los delincuentes van 10 pasos adelante, porque ya con el tiempo, una vez que de alguna forma se haga más frecuente este control en la autopista, los delincuentes van a transitar con patente, y ya se está viendo que los delincuentes, las bandas estas internacionales, las organizaciones criminales vinculadas a este delito, están importando placas patentes sin número, sin letras, para acá ponerle, estamparla el número. Entonces no va a ser un problema para ellos transitar con patentes falsas o adulteradas. De nuevo, la televisión siempre tiene muy pocos minutos para poder explicar temas muy complejos. Quedémonos en lo que me has dicho recién del tema de nuevas tecnologías. Funeral narco. El narco muerto, sus colegas narcos, la familia narco lo va a velar durante 3 días en la población controlada por los narcos. ¿Qué hacen las policías hoy día? Le cierran la población para que puedan velar tranquilos a su héroe. Sacan el cajón, incluso a veces los cuerpos los velan alrededor, una cosa muy de Centroamérica, con la cultura de la muerte y del narco. Luego, cuando lo van a enterrar, sale una escolta de carabineros o de las policías hacia el cementerio. Ellos disparan, hacen un funeral paramilitar. Y yo lo planteaba varias veces y le dije, a ver, pero si llegan todos los capos de los narcos, ¿por qué no los detienen ahí? Dice no, usted. ni siquiera eso. ¿No? Tómale una foto a la patente del auto, todos de lujo, y empecemos a llamarlo. ¿De dónde sacó la plata? Como Al Capone. No lo vamos a meter preso probablemente por los delitos más graves, pero lo vamos a pillar cómo compró el auto. Cuando hoy día a una persona común y corriente deja de dar una boleta, le cae impuestos internos con todo el peso de la ley, ¿cómo es posible que estos tipos anden con autos de 80 y 100 millones de pesos sin acreditar la plata? Cosas tan simples como esa, no hay para qué ir a la NASA. Cosas tan simples como esa. Y de nuevo, respecto de esto, porque mi misión, al menos como alcalde, viniendo un programa como este, es transmitir una mirada de esperanza a la gente. Yo no le puedo dar solo malas noticias. Sí. Exacto. El camino de salida existe. Primero es darnos cuenta que tenemos un sistema que no está funcionando. Que es el gran disuasivo. El gran disuasivo para el delincuente es saber, tienes una policía poderosa, validada. A un policía no se le toca. ¿En Chile existe eso? No. Tienes un sistema penal que acoge a las víctimas, garantiza los derechos del detenido, sin duda. Vivimos en un Estado democrático de derecho. Pero el que la hace en Chile la paga, no. Alcalde, ¿y por dónde va luego la solución y la esperanza? Y luego tienes las cárceles, en donde los delincuentes siguen manejando los negocios desde adentro. Entonces tienes el antes y el durante y el después pervertido. Las soluciones, o sea, esta es una pregunta de licenciatura, por Emilio. En fortalecer las policías y no terminar con carabineros, darle mayor capacitación para enfrentarlo de modo tal, y en castellano siempre, aunque suene duro y políticamente incorrecto, que el delincuente sepa que el que puede perder la vida en la calle es él, no el policía. Si alguien tiene que pagar un costo, que sea el delincuente y no el policía. Y en el sistema procesal penal, Emilio lo preguntaba y tú también, hay 2 o 3 procesos legales fundamentales. Primero, a mí me parece un escándalo que en Chile nos acostumbremos que los niños sean capturados por las bandas de delincuentes y el delincuente no pague con cárcel perpetua. El tipo que tiene soldados, que son niños, que deberían estar en el colegio, debería pagar con cadena perpetua. Esa es una modificación legal que hay que hacer. Segundo, la asociación ilícita que hay para cometer delitos. Cuando hay un portonazo,
Hay alguien que encargó robar el auto para vender la puerta, para los repuestos o para servir a bandos narcotraficantes. Corresponde que como asociación ilícita, el que encargó el delito tenga la misma penalidad que el que lo ejecuta. En tercer lugar, el que la hace la paga. Si reincides por segunda vez o eventualmente por tercera, no debe estar en la calle. Se tienen que ir para adentro sí o sí. ¿Alcalde? Con esto termino. Sí. Mira, en la 61 comisaría me invitaron un día a patrullar con ellos. Ya. Por Avenida La Florida, tú lo conoces, en el camino al Cajón del Maipo. Y tuve la suerte o la experiencia de parar un auto y encuentran a un tipo con antecedentes. Estaba prófugo. Ya. Tenía 3 homicidios en el cuerpo. Y andaba libre. Había matado a una persona, había salido libre y había vuelto a salir libre. ¿Cuánto vale la vida de las personas para el Estado de Chile? 0. Súper simple. Primera vez puedes usar las atenuantes que te da el Código Penal, de modo tal si no has cometido delito, bueno, tienes una atenuante para rebajar tu pena. Pero la segunda vez ya no. Y si hay una tercera, tiene que estar en presidio perpetuo definitivo. Y antes que me pregunten, oye, las cárceles, bueno, habrá que gastar lo que tengamos que gastar, porque si hay un derecho con el cual no podemos jugar, es con el derecho a la vida y la integridad de las personas. Mira, no hay constitución, ni apruebo ni rechazo, ni modelo capitalista ni socialista que sobreviva a un país donde no se garantiza la seguridad. Cuando te dicen, no, es que la desigualdad, Venezuela, que no es un país capitalista, tiene unas tasas de criminalidad disparadas, en donde no hay caraqueño que no te diga, a mí me robaron, tengo un pariente muerto, soy víctima del delito. Esto no es un tema político, es un tema de derechos humanos, que las personas tienen derecho a vivir en una sociedad razonablemente segura. Alcalde, es que si hemos hecho este diagnóstico, no solo usted, los medios de comunicación, los distintos actores políticos, es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no se subsana? ¿Por qué no se mejora? ¿Por qué no se avanza? Muchos expertos dicen, es un trabajo a largo plazo. Hay medidas que se pueden hacer inmediatas, sí. Pero ¿es solo voluntad política? ¿Es solo una cuestión de costo? ¿No tenemos la plata? ¿No tenemos las herramientas? Contémosle a la gente lo que estábamos hablando en los comerciales. Nuestra obligación, ustedes como comunicadores, yo como servidor público, es transmitir una mirada de esperanza y no llenar de pánico, porque las noticias que vemos son demasiado dramáticas. El camino de salida existe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, entender que este no es un tema político entre izquierda, derecha, apruebo, rechazo, rico, pobre. La estupidez que dijo un convencional diciendo que esto solo golpea a los ricos, o sea, es un absurdo. Golpea más a los pobres que a los ricos. De hecho, son los que pagan con su vida la acción de los delincuentes. Hoy día tenemos una salida y se ha demostrado ya, lo conversábamos en la previa. Durante harto tiempo, en las noticias eran los robos de cajero automático, con oxicorte, con gas. Se empezaron a tomar medidas de sentido común. Pintar los billetes de modo tal que ya no te los podías llevar, poner adentro de los centros comerciales las cajas de seguridad de los cajeros. Aumentar las penas. Y los delincuentes migraron hacia otro delito. El drama hoy es que están golpeando a la gente en su derecho a la vida. Porque no solamente te roban el auto, sino que además te golpean o eventualmente te matan. ¿Y por qué está pasando eso? Por la sensación de impunidad, porque el valor que le asignó el Estado a la vida de las personas, más allá de las declaraciones, es cercano a cero. Para ponerlo en castellano simple, gobierno de Sebastián Piñera, gobierno de Gabriel Boric. Uno diría, son completamente opuestos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se comete un delito importante? ¿Qué dice el ministro o la ministra del Interior? Firmado. Presentaremos una querella y llegaremos hasta las últimas consecuencias. ¿Resultado? 0. Entonces la señal que ha dado el Estado por su inercia, por su incapacidad de abordar el problema, es que los delincuentes dicen, bueno, acá no pasa nada, esta cuestión no se mueve. Hay 2 temas que hemos pasado peleando entre los chilenos durante 10 años a lo menos. Uno son las pensiones. La gente vive cada vez más años y no logramos encontrar la forma de financiar la vejez. Y en delincuencia, sabemos cuál es el problema y nos chocamos siempre. Yo creo que en este minuto, Dios mediante, tenemos una oportunidad histórica, una vez resuelto el dilema constitucional, de ponernos de acuerdo, porque yo creo que al gobierno actual, que es un gobierno de izquierda, que hoy día le toca ejercer el poder, está entendiendo que necesita tener una mirada colectiva de un tema que no es político, sino que es profundamente humano. Humano, social, y que no pasa por economía propiamente tal, sino que es el solo sentimiento, que eso es tan difícil de manejar y tan difícil de poder calificar si es bueno o es malo.